Carlos Bautista, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, en una tarde bastante lluviosa, de Sí, ya sí. últimos días de septiembre de 2025. Doy este contexto Sí. porque realmente hace mucho que no vengo a la Ciudad de México y pues bueno, aproveché para que Carlos me diera pues un poco sus reflexiones. Carlos, qué gusto volverte a encontrar. Pues gracias a ti, ahora sí que sí, ya muchos años que no nos veíamos. Lo mejor es que pudimos ir al Yucateco, que es uno de los mejores lugares donde comer comida yucateca. Sí, así es. De hecho, para mí es impensable venir y no pasar por el Yucateco, que creo que pues es una parada indispensable, el Hosh Hanal, ¿no? Ajá. Espero estarlo pronunciando bien para los amigos de Yucatán. Quién sabe, ya nos dirán los lingüistas que trabajaron en Wakanda Forever si lo estamos haciendo bien o mal. Oye, Carlos, bueno, has pasado por diferentes revistas y por diferentes espacios periodísticos y a mí sí me gustaría un poco que pues hagas una reflexión, platicar un poco acerca de actualmente cómo ves a la audiencia, qué tan madura está, qué tan maduros están los medios de comunicación, cómo el tema de la información digital afecta o no a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estás viendo este fenómeno, no? En esas dos partes. Por un lado, la madurez de la audiencia y por otra parte, la madurez de los medios, tanto digitales como análogos. Híjole, madurez, existe la madurez, esa es como decía Gandhi, la civilización occidental, esa es una gran idea, ¿no? Es un bonito propósito, ¿no? Claro. Sí, pues mira, yo tenía muchos años que me salí del asunto periodístico, justo en 2019 me fui de Algarabía, después de estar casi 11 años a cargo de esa publicación que en su momento pues fue bastante... bueno, fue una chinga el trabajar ahí porque era un ambiente muy tóxico, como dicen ahora, este término donde hay demasiadas presiones, agresiones, pero bueno, es como una constante en el medio periodístico y el de las cocinas también, son creo que los dos ambientes más violentos e inmediatos y agresivos que he visto, por lo menos en mi experiencia. Pero eso no quiere decir que sea la constante, que sea algo normal o que lo aceptemos porque sí, ¿no? O sea, de hecho, he visto algunos ejercicios de mediación o de poder cambiar esas malas prácticas. Por ejemplo, mi anterior jefa, esta Cristina Salmerón en Chilango, creo que lo hizo de una manera bastante equilibrada, o sea, lo hizo muy bien para no caer en esas malas prácticas. Pero fuera de ella y Felipe Garrido en Rincones de Lectura, todos los demás lugares de medios de prensa donde he estado han sido pues un infierno, ¿no? Y yo escucho a mis colegas periodistas y veo que está prácticamente igual, o sea que no ha cambiado mucho, ¿no? Que hay unas situaciones de acoso, de abuso, siempre de uso del poder mal entendido. Y lo pongo como perspectiva porque creo que si de origen en el ambiente periodístico no puede haber ni siquiera un buen trato entre compañeros, ¿qué podemos esperar del resultado de ese trabajo en este tipo de ambiente, ¿no? Claro, hay trabajos notables que a pesar de estas circunstancias se impone el profesionalismo, se impone la investigación, se imponen cosas muy, muy notables. Por ejemplo, lo que hacen las personas de El Sabueso, que es este sistema de fact-checking, sin embargo, me parece... No, de Animal Político. Pero en Animal Político, me parece un ejercicio no solo muy loable, que va no solo en contra de todas las presiones del Estado, que después de muchos años que creímos haber ganado ciertos espacios de apertura o de criterio o de siquiera entender las críticas de la sociedad civil, parece que dimos 10 pasos para atrás en los últimos 6 años, ¿no? O sea, estábamos comentando hace rato con las calles así bloqueadas, como si, pues, literal, como si estuviéramos en una dictadura.
nos recuerda mucho los años 80, ¿no? Este totalitarismo de que el poder dice que sí, que no, desde dónde no puedes caminar hasta qué tienes que escuchar y cómo es la narrativa del poder todos los días, ¿no? Lo vemos desde esta agenda de la mañanera que se impuso como esta es la agenda nacional y sobre esta circula todo lo demás, ¿no? Es como la habitación de Luis XIV, ¿no? Él es el rey sol y todo tiene que ser alrededor de eso, ¿no? Y esta manera de imponer a los medios la agenda, ya desde ahí me parece que es una medida de presión tremenda que no muchos medios han aguantado y menos muchos periodistas, ¿no? Hay cantidad de gente que entre que la han despedido o ellos mismos terminaron hartos y dijeron ya no quiero saber nada de este asunto del medio periodístico. Y creo que de entrada están esos dos grandes titanes, dos grandes molinos de viento que hay que pelear en el periodismo, ¿no? Primero, el ambiente interno en los medios, que por lo regular está de la chingada. Son pocos los que logran esta conciliación, pero son más esfuerzos personales, son más esfuerzos de ciertos jefes o ciertas personas que se dan cuenta de esto y tratan de cambiar las cosas. Pero las estructuras siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Patriarcales, siguen siendo completamente, aunque las dirijan mujeres, ¿eh? O sea, el esquema patriarcal no quiere decir que estando una mujer cambien las cosas, al contrario, siguen repitiendo los mismos esquemas, ¿no? Todos estos vicios espantosos creo que ya de por sí eran un problema de suyo en la estructura periodística y creo que se vuelven todavía más fuertes, más difíciles de superar si el mismo Estado impide que puedas ejercer tu chamba. Entonces creo que estamos en una situación, no quiero decir emergente porque vivimos en crisis y emergencia desde hace como 40 años, décadas, mínimo, sí. Mínimo, o sea, desde el temblor del 85 para acá, o sea, en el que vivimos hay que solucionar esto ahorita ya. Pero sí creo que ha habido esfuerzos notables, o sea, me faltarían horas para citar la cantidad de periodistas que hacen muy, muy buen trabajo, como Laura Brugués, por ejemplo, que, como decías tú hace rato que estábamos platicando, quitarle la solemnidad a este rollo de cómo contactar con los medios. Y, por ejemplo, lo que hace Laura, a pesar de que da estas noticias del Congreso, que es la cosa más aburrida del mundo, lo hace con jiribilla, con sentido del humor, provocando a su audiencia para que se involucren en la narrativa y sobre todo se cuestionen qué está pasando, ¿no? Que al final de cuentas esa es como una de las metas, ¿no? Digo, no solamente es describir la realidad y estar buscando la información, el dato duro. Parte de la finalidad, el proceso a lo mejor es ese, pero parte de la finalidad es que no solamente te lean, sino que se involucren con la información, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, finalmente, volviendo a tu pregunta, perdón por tanto contexto, pero creo que es indispensable entender la dificultad que vive el medio internamente, ¿no? E internamente en las estructuras, primero, pésimamente mal pagado, ¿no? Fuera de las estrellas que salen en ciertos medios masivos, que sí reciben un sueldo decente. Oneroso. Fuera de esos, la mayoría de los periodistas reciben de 8 y si les va bien, 15,000 pesos al mes, ¿no? O sea, en un país donde mínimo eso te cuesta la renta. Mínimo. O sea, y el resto, ¿cómo lo sacas, ¿no? Entonces, justo hace 2 años, poco más de 2 años, en 2022, me buscaron para ser director del diario Más Chilango, que antes se llamaba Más por Más. De hecho, yo hice la transición de Más por Más a Más Chilango. Y me llamaron porque justo tenían un problema interno terrible. Tenían un problema interno de que ya se estaban matando entre ellos y además eso ponía en riesgo la continuidad de la publicación, ¿no? Entonces, más por morbo que por el sueldo, acepté, dije, bueno, vamos a ver cómo está el asunto, cómo vienen los chavos ahora en este asunto de redactar,
cuál es el ambiente actual en un medio de prensa, ¿no? Sobre todo con cierre diario, que eso provoca ánimos de histeria bastante... O sea, no hay lugar, te digo, más histérico que una cocina y una redacción, ¿no? Y entonces acepté, estuve cerca de 2 años, pues estuve 2 años a cargo de eso, y me tocó todo, ¿no? Acepté porque primero dijeron, no, pues, no vamos a hablar de política, sino cultura y cosas, así que órale, va. Y a los 3 meses vamos a meternos en las elecciones y vamos a hablar de política, ¿no? Ok. Y además no solo eso, sino se ponen del lado del oficialismo, ¿no? O sea, se ponen de promotores de la campaña del gobierno, ¿no? Entonces, ahí me toca lidiar con... Se va a publicar la nota si es noticia. Si es golpeteo político o si es inserción, hay que darle formato de inserción pagada. Eso no es una noticia. Y las que no cubrían esos términos, se les daba un formato distinto y en diseño para que se notara que no era una nota periodística y además no iba firmada también. Claro. Que ese es otro guiño que entre periodistas sabemos, ¿no? Si la nota no va firmada, es que es por encargo, ¿no? Nadie se responsabiliza de esa nota, ¿no? Entonces, eso me atrajo, por supuesto, varios problemas, pero por supuesto ocurrían cosas que me salvaban el culo, literal, ¿no? Por ejemplo, me negué a publicar cuando hicieron este circo estúpido de que le daban el bastón de mando a Claudia Sheinbaum en el Zócalo, y todo esto estúpido. Además, todo mal ahí, ¿no? Apropiación cultural, invención de ceremonias que no existen en las comunidades indígenas, o sea, todo mal, ¿no? Y me negué así rotundamente, esto no sale. Y si lo sacan, pues sáquenlo y córranme. Pero yo no voy a firmar esto, yo soy el editor y yo no lo saco, ¿no? Y al día siguiente, por supuesto, junta con los dueños, junta con todos los directivos, etc. Y una multa del INE a todos los medios que publicaron esa nota, ¿no? Así de, ven, esto no es periodismo. Hasta el INE lo multa, o sea, hasta el mismo gobierno se da cuenta cuando se la mama, ¿no? Entonces, y es muy difícil lidiar con eso, ¿no? Entonces, yo porque me vale madre, ¿no? O sea, si me corrían no me importaba y me la jugaba. Pero hay cantidad de gente que tiene que pensar en sus familias, en sus hijos y finalmente ceden, ¿no? O simplemente, como dijimos hace rato en la comida, la mayoría de la censura no viene del gobierno, sino de los propios medios que, pensando en que los van a castigar o les van a quitar contratos, a quitar algo, ellos mismos autocensuran, ¿no? Sí, que ocurre mucho. La censura es más, viene de adentro que de una presión directa del gobierno, ¿no? O sea, viene más de los criterios de los patrones que del gobierno que te está diciendo, no vas a publicar eso, no vas a publicar. Pero eso es porque eso jamás lo va a hacer el gobierno, porque son evidencias de lo que no puede hacer. Pero, volviendo al meollo de este asunto, creo que hay destellos como siempre. O sea, hay comunicadores, hay personas que a pesar de todas estas circunstancias se clavan en la parte de investigación documental, en la verificación de datos, en buscar hasta debajo de las piedras cómo encontrar los datos. Por ejemplo, ahorita que finalmente le encontraron todo lo que no justificó en su declaración Dan Augusto, que dijo, ay, tengo 630 y tantos mil pesos, ¿no? Y madre, 78 millones, ¿no? Y los primeros que se meten a ese asunto es el SAT, porque, mijo, no declaraste, pues te vamos a retener tanto porcentaje, ¿no? Entonces, y no tendríamos eso si no fuera por esas investigaciones periodísticas, ¿no? Porque obviamente el gobierno, con la destrucción de las instituciones que precisamente procuraban investigar esto, como el INAI y otras, que ya no existen, por lo menos ahí se tenía cierto registro, cierto contexto de poder reclamar cuentas a los administradores públicos, ¿no? Entonces, si ya no tienes ese aval desde el gobierno, se vuelve triplemente más difícil el ejercicio periodístico.
porque lo tienes que hacer casi buscando filtraciones. pues filtraciones o sobornos, ¿no? Digo, ese es un secreto a voces que no se dice en el periodismo, ¿no? Me acuerdo cuando en una famosa agencia de medios, no voy a decir cuál, porque ahí se me va a armar el pedo, pero todo el mundo lo sabe. Cuando quieres investigar a fondo en una nota, por ejemplo, la Casa Blanca, las notas de la Casa Blanca se lograron con sobornos o lana que se le dio por debajo de la mesa a gente que dio documentación oficial a los periodistas. Oye, Carlos, el asunto de pues una prensa más crítica, ¿qué tan viable es? Platicábamos un poco de este fenómeno que hay de nuevos medios digitales principalmente, que es lo más, no económico, pero sí lo más accesible, por así decirlo. Y es lo más inmediato también. Y lo más inmediato, un poco pensar en ellos, que es como la vía, se generan, se gestan, pero muy rápido caen en este tema de, pues, quedar bien para ser considerados en estos presupuestos, y eso genera una autocensura y una falta de crítica. Hoy vemos que realmente muy pocos medios a nivel nacional y luego en las regiones, también muy pocas regiones del país tienen este periodismo pues crítico. ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? ¿Qué tanto? Pues mira, curiosamente los mayores ejercicios de periodismo crítico en México surgieron en los momentos más agrestes de censura, de presión social. O sea, cuando mataron a Buendía, lejos de que se arredraran o se arrepintieran los periodistas y los escritores, más atrevidos se volvieron, ¿no? O sea, se volvieron, y sobre todo más finos en su redacción, ¿no? Escribían para la gente que sabe leer entre líneas, escribían para la gente inteligente, ¿no? O sea, decían lo básico, pero entre líneas sabían decir lo que supuestamente estaba censurable, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos de esa época. Rogelio Naranjo, que fue uno de los ilustradores más críticos, que él hizo pedazos a todos los presidentes por los que le tocó presenciar, ¿no? O sea, él los ridiculizó y los mostró tal cual eran, pero con un arte gráfico tan chingón que hasta la crítica les gustaba, ¿no? O sea, era tan artístico el retrato que les hacía, que tan minucioso, que además se podía tardar semanas o meses haciendo una sola caricatura, que hasta los propios políticos criticados les gustaba el resultado, ¿no? Era tan minucioso y tan fino el sarcasmo, la crítica social, que también difícilmente la pescaba, ¿no? Entonces, creo que cuando estamos justo en las situaciones más emergentes o más críticas de falta de acceso a la información, bajos salarios, situación de riesgo. O sea, somos el país de Latinoamérica con más periodistas asesinados en su ejercicio sin estar en guerra, ¿no? O sea, ¿tú consideras que no hay libertad de expresión? No digo que no haya libertad de expresión. El problema es que la estructura de gobierno y la estructura de los medios hacen muy difícil que los propios periodistas se atrevan a decir exactamente lo que están registrando, lo que les nace, porque hay muchísimos elementos en contra que ellos se autocensuran, ¿no? Pero no todos. O sea, por eso digo que hay quienes inteligentemente encuentran la manera de sortear eso y presentarlo no solo de manera evidente, sino hasta de manera entretenida, ¿no? Entonces, creo que es en la medida de los retos también está la devoción o la necedad de quienes se aferran a poder demostrar algo con esas reglas del juego, ¿no? Con esas reglas tan ojetes. Lo único interesante es que como consecuencia también surgen genialidades en medio de eso, ¿no? O sea, te digo, nuestros mejores periodistas y cronistas en los años 80, 90 surgieron precisamente por esa dinámica tanto de la estructura gubernamental como interna en los medios,
que por donde le vieras era ojete, ¿no? O sea, hasta tu jefe te hablaba mentadas de madre, ¿no? O sea, nunca te decía un buenos días o un... O sea, bueno, todo... a mí en mi caso Adela nunca me había mentado la madre, pero... No, bueno, no te cuento cómo era la redacción de Proceso hace 35 años, ¿no? Puros viejos horrendos, machistas, que se la pasaban diciéndole cosas, albureando a las chavas ahí enfrente de ellos, acosándolas. Es una cosa espantosa, ¿no? O sea, de muchos que ahora los tienen endiosados, es así como, pues es un viejo cochino, ¿no? O sea, Claro. Y entre ellos, yo sí me atrevo a decir los nombres de Carlos Marín y Rafael Rodríguez Castañeda. ¿Estamos en lo más oscuro, Carlos? ¿Eh? ¿Estamos en lo más oscuro? Pues yo creo que siempre, cada época ha tenido sus situaciones oscuras, ¿no? O sea, creo que o sea, por un lado tenemos todos estos contras, pero también tenemos elementos a favor que ya no dependes del medio impreso para que salga lo que quieres decir. Claro. Tienes tus redes sociales, tienes la inmediatez de lo electrónico, y si lo quieres decir, ahí está, ¿no? Y lo publicas. El asunto es cómo llegas a donde puede haber una influencia o puede tener un sentido eso que estás revelando, ¿no? Porque si no te sigue nadie o no sabes cómo llegar a esas personas, ahí está el problema, ¿no? Entonces, más bien creo que el asunto es cómo resolver con las reglas del juego, pasándote por el arco del triunfo todos los problemas que implican eso, ¿no? El Estado, las condiciones internas de los medios, la misma difusión de la información en la vastedad de los recursos que hay simplemente pones un canal en TikTok y estás compitiendo con otras 10,000 personas que están diciendo exactamente lo mismo. ¿De qué manera haces que tu mensaje se vuelva no solo destacado, sino que tenga una consecuencia, ¿no? Que eso es lo importante, no tanto cuántos te ven, sino qué consecuencias tiene lo que estás presentando. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por estas reflexiones. Creo que muy valioso el tema de lo que dices sobre los fenómenos internos de los medios de comunicación, que creo que muy pocos de pronto nos atrevemos a hablar de eso, y es una realidad de la que nos enfrentamos los que ya estamos ahí y de los que están por venir, ¿no? Te agradezco mucho, y pues tus redes sociales para poder mantener en comunicación, Carlos. Pues sobre todo @carlosacecas en casi todas. Bueno, Twitter ya prácticamente no existe, ahí es @soycarlosacecas, y pues sí, todas las demás @carlosacecas. Pues estar pendiente, ¿no? También de los talleres y de los cursos, ¿no? Ahí vienen, ya pronto. Sí, ya. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias.